Buenos días, buenos días. Dios bendiga las vidas que tienen contacto con nosotros en la mañana de hoy, martes 11 de febrero, y damos gracias al Señor porque nos concede estar vivos para adorarle en una hermosa mañana cálida en Puerto Rico, llena de muchas cosas que hemos tenido que hacer en este día. Buenos días, Madre, Dios te bendiga. Buenos días para todos los hermanos y amigos que se conectan en esta red social donde sabemos que es mal utilizada por muchas personas, pero en un tiempo postrero como el que vivimos se convierte en una plataforma que toda persona que ha nacido de nuevo sabe que puede alcanzar algún contacto para que entienda la urgencia de volvernos a Dios. Fíjate que en esta hermosa mañana, como todos los días, es nuestro anhelo compartir un mensaje de la palabra que sea de edificación al cuerpo de Cristo, porque reconocemos que en un tiempo profético como el que vivimos es necesario que estemos muy pendientes de las cosas que están a nuestro alrededor y que se hace urgente tener un mensaje de arrepentimiento, un mensaje donde nos lleve a reconocer que solos no podemos y que desde la posición religiosa no vamos a poder lograr nada, y en un mundo que va completamente en esta situación que el enemigo está tratando de llevar para que se pierdan. Y sin embargo no hay necesidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esta mañana vamos a estar orando por cada vida que se conecta con nosotros y vamos a compartir una palabra que es de bendición al cuerpo de Cristo. Dios te bendiga, hermano Joel Salas. Dios bendiga a mi hermana Arlene Bravo, también Xiomara Méndez. También saludamos por ahí mi hermano Eric Soto en la Florida, su esposa Dora. También a mi prima Daisy Rivera, mi hermana Arlene Bravo, ¿verdad? Y por ahí algunos hermanos, que es hermana Carmen Rita, hermano Javier Rodríguez, hermano Arcelio Rodríguez. Hay diferentes hermanos que siempre se conectan, y en esta mañana vamos a comenzar orando. Padre, gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús, porque para nosotros es un privilegio, Padre, poder llevar tu palabra. Padre, reconociendo que tuya es la gloria y que tuya es la honra. Oh Padre, en esta mañana atamos toda opresión, toda fuerza contraria, mi Dios, que trata de hacernos la contra, que trata de silenciarnos, que trata, Padre amado, de desviar, oh Dios, el propósito que tú has trazado para nosotros. Padre, en esta mañana te damos gracias por cada vida que se conecta con nosotros. Oh Padre, reconociendo que estamos en una posición de victoria. Oh Padre, porque tú, Señor, nos pusiste en Cristo. Oh Padre amado, gracias porque nos dejaste escuchar tu voz, Señor, y reconocer que el esfuerzo que hacíamos humano no era suficiente. Oh Padre, en esta hermosa mañana yo te presento cada vida que al lado de su artefacto electrónico, por medio de estas redes sociales, puede escucharnos. Oh Padre, permite que sea tu Espíritu Santo quien convenza de pecado, justicia y juicio. Señor, danos la sabiduría para enseñar esta palabra. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y en esta hermosa mañana vamos a estar leyendo la palabra del Señor en algunos versos que se encuentran en el capítulo 14 de Levítico, y en el verso 32 en adelante, 34 debo decir. Dice: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. El Señor añada bendición a su santa palabra. Fíjate que en este cuadro del libro de Levítico tenemos que este libro es parte de los 5 libros que se adjudican
a Moisés como autor, aunque sabemos que lo más importante no es el autor, sino que toda la palabra es inspirada por Dios, pero reconociendo en el mensaje de Levítico, es un libro que va dirigido al sacerdocio de Aarón, ¿verdad? Que eran los que iban a servir en el tabernáculo ¿verdad? Del Señor. En aquel momento el pueblo había salido de Egipto, el pueblo estaba completamente acampando en medio del desierto, el pueblo tenía que hacer lo que Dios había pedido para que el pueblo pudiera convertirse en una nación, porque Dios había escogido un pueblo muy pequeño, un pueblo que no existía, de unos lomos de un hombre que era un anciano y de una mujer que estaba ya entrada en su edad, y dice la palabra del Señor que Dios se hace de un pueblo, le da una promesa a Abraham y a Sara, y luego de eso ellos son los padres, ¿verdad? Y en ese momento de aquel hijo, Isaac, el hijo de la promesa. Pero fíjate que esta palabra que estamos leyendo en el libro de Levítico nos habla de algo muy particular que llama mi atención. Dice: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión. Fíjate que estas palabras son instructivas, instrucciones para el sacerdote, quien era Aarón en ese momento, que estaba a cargo de toda la adoración del pueblo, porque el pueblo había recibido lo que eran las instrucciones de la ley y tenían ya una forma de acercarse a Dios, y la palabra había establecido en ese primer pacto lo que tenían que hacer. Pero fíjate que las leyes sacerdotales implicaban que hubiera alguien que estuviera muy pendiente. Cada jefe de la casa, cada jefe de familia tendría que estar muy a cargo de seguir las instrucciones que Dios había establecido. Pero fíjate que la estadía en el desierto se alargó demasiado por causa de la desobediencia del pueblo. Pero la palabra del Señor nos dice claramente que cuando llegó el momento de que el pueblo ya había crecido, porque aquella generación que salió de Egipto pereció en el desierto, dice la palabra que aquella nueva generación que no habían tal vez conocido o habían visto ocularmente los milagros de manera como la habían visto los anteriores, aquellos que estaban vivos tenían a cargo el pasar oralmente las enseñanzas a las nuevas generaciones que se levantaban. Fíjate que Dios permite que el propósito de Él se lleve a cabo ahí en el desierto, porque aquella primera generación que salió de Egipto pereció en el desierto por causa de la desobediencia, por causa de la incredulidad. Vemos en toda la Escritura que hay una enseñanza de juicio, que un Padre amoroso, a pesar de que nos ama, también tiene una actitud de proteger, también pone unos límites, porque de eso se trata. Dios siempre nos ha tratado como Padre, y es de esa manera que nosotros lo tenemos que ver. Pero la palabra nos enseña claramente que había una situación que era necesario que ellos hicieran y tomaran en cuenta. Dice: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote. ¿Quién había puesto la lepra? Dios estaba estableciendo un pacto con el pueblo, y Dios estaba haciendo que ellos tomaran también la responsabilidad de ser. Dios te bendiga, hermano Eric Soto y esposa Dora. Dios te bendiga, acababa de saludarles. Estamos compartiendo la palabra del Señor en Levítico 14, versos del 34 en adelante, y nos dice la Escritura en esta porción que cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga
ha aparecido en mi casa. Fíjate que la palabra es clara cuando nos deja saber que había una responsabilidad de parte de aquel jefe de familia. Y cuando hablamos de plaga, dice aquí que Dios estaba permitiendo la plaga porque Dios estaba estableciendo un orden para que el pueblo pudiera estar muy pendiente, porque en caso de la plaga había que llevar a un sacerdote para que pudiera examinar las áreas de contaminación, para que no todo lo que estuviera allí adentro fuera afectado. Y esto llamaba mi atención porque en términos espirituales también nosotros somos los reyes y sacerdotes de un nuevo pacto, y la palabra del Señor nos deja ver claramente que nosotros también tenemos que estar al pendiente, tenemos que estar ojo visor de lo que entra y sale de nuestro corazón. Es por esa razón la importancia de permanecer alejados de todo aquello que pueda contaminar nuestro interior. Fíjate que antes de andar en Cristo, antes de nosotros ser nuevas criaturas, nos dejábamos llevar por nuestros sentidos, y nuestros sentidos poseen, el alma tiene los sentidos, que tal vez este cuerpo es lo que, ¿verdad?, nos lleva a diferentes lugares y lo que nos permite relacionarnos mientras estamos en vida con otras personas. Pero reconocemos por la palabra que hay algo que se produce en el interior del ser humano, y es el nuevo nacimiento en Cristo. Ese nuevo nacimiento lo que implica es que hay un espíritu regenerado por causa de que el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Pero fíjate, dice esa palabra, que las instrucciones eran que cuando ellos llegaran a Canaán, Canaán era la tierra prometida. Y tal vez esto me pone en atención porque decir tierra prometida, tierra de mucha abundancia, tierra de muchos frutos que eran más grandes de lo normal, donde se supone que ellos estarían establecidos, deseosos por llegar, pero aún en esa tierra, en esa buena tierra, se podía hallar algo que fuera amenaza. Y es necesario que tú entiendas que esa amenaza en tipología tiene que ver con nuestra guerra espiritual. Fíjate que nosotros, cuando hablamos de la palabra del Señor, tenemos que visualizar que todos estos cuadros que aparecían en el Antiguo Testamento nos estaban enseñando algo muy particular. Habían unas leyes que ellos tenían que prevalecer y hacerlas cumplir, porque ellos estaban llegando al lugar de la tierra prometida, Canaán. Pero en Canaán, allí podía visitarles la plaga. Y esto me hace saber que en ocasiones nosotros también podemos estar expuestos a plagas que pueden llegar a nuestro espíritu, a plagas que tratan de volver a nuestro corazón, a nuestra mente, a plagas. Dios te bendiga, hermano Arcelio Rodríguez, acababa de saludarte, buenos días. Estamos conversando la palabra en Levítico 14:34 y 35, y estamos hablando de este pasaje que fue dirigido principalmente a los sacerdotes que iban a servir en el tabernáculo de reunión. Y en esa estadía en el tabernáculo era el lugar donde se iba a llevar el sacrificio, y el pueblo estaba en el desierto. Pero fíjate que esa generación que salió de Egipto no pudo entrar de inmediato a la tierra prometida, porque ocurrieron muchas cosas en ese espacio de tiempo. Pero en este cuadro de la palabra tenemos un cuadro donde dice: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa. Después el sacerdote entrará a examinarla. Fíjate que lo primero que se hacía era informar la situación. Y en ocasiones esto llama mi atención porque al llegar a Canaán,
Canaán. Al llegar a Cristo, al llegar a la nueva tierra, al nuevo nacimiento en Cristo, hay algo que pudiera amenazar también de contaminación nuestra vida. Y esa es nuestra guerra espiritual, nuestra batalla diaria, porque nosotros en aquel cuadro donde ellos estaban tal vez todavía en el desierto, nosotros tenemos que entender que en medio de nuestras situaciones que vivimos, en este espacio de tiempo profético que vivimos, estamos en medio de unas situaciones que solamente en Cristo tú puedes vencer. Solamente en Cristo tú podrás resistir el ataque tan fuerte que se da, no solamente en la parte espiritual, como decimos, sino en la parte almática, esa parte que siempre nos ha gobernado, que son nuestros sentimientos, que son tal vez nuestras emociones, y nosotros tenemos que entender que estamos en una guerra, pero la palabra decía muy claramente como advertencia que cuando hayáis entrado a la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra. Si pusiere yo plaga de lepra, es decir, que hay unos procesos que van a ser puestos ahí o permitidos por Dios para que nosotros seamos diligentes, para que Él vea que nosotros hemos tomado en consideración su palabra, y su palabra nos mandaba a que inspeccionáramos, a que si había algo que no nos cuadraba claramente en el espacio, porque estamos en Canaán y en Cristo no podemos pensar que todas las cosas en este momento, mientras estamos en esta tierra, hay un plan de salvación, pero en Cristo nosotros necesitamos tener entera dependencia de Él, porque el Espíritu Santo en nosotros es lo que no podemos perder, es lo que nosotros podemos sí afectar, entristecer con nuestras acciones, con nuestros actos, pero por eso dependerá no de tu fuerza, depende de la fuerza que tú hayas en Él. Cuando tú comienzas a vivir la vida de Cristo, cuando tú comienzas a entender que la oposición demandará que tú seas fuerte en Él, que tú renueves la mente en Jesús para que mantengas tu postura y mantengas la cruz completamente. No te puedes rendir ahora porque estás ahí en la tierra prometida, y aún llegar a la tierra prometida en Cristo, estar en la buena tierra, implicará que seas diligente, que puedas entender que la lepra puede afectar tu tienda, que la lepra puede salir en medio de tu lugar. Y la palabra es clara cuando le decía en Levítico 14 a los sacerdotes, ¿verdad? Y este libro es escrito para los sacerdotes que servían en el tabernáculo. Dice: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si yo pusiere la plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote. Y yo me pregunto en esta mañana si nosotros, cuando hemos llegado a Canaán, hemos llegado a Cristo, tenemos en consideración que aún en Cristo puedes estar en medio de una batalla, que si no estás alerta vas a ser contaminado. Y dice la Escritura que el avisado ve el mal y se esconde, y es necesario que nosotros podamos estar en alerta, que seamos centinelas de nuestra salvación, porque es necesario que en un tiempo como el que vivimos, un tiempo profético, vamos a ser bombardeados por diferentes dardos para tratar de desenfocarte, para tratar de robarte la fe. Pero dice la Escritura en ese Antiguo Testamento, donde estamos hablando del primer pacto, recordamos que el primer pacto era aquel primer pacto que Dios había hecho con el pueblo allí en ese monte Sinaí, donde dice la Escritura que ellos tenían que hacer unas cosas para poder mantener cielos abiertos. Pero fíjate que en el nuevo pacto, quien es Cristo Jesús, Él sustituyó aquel lugar de aquel sacrificio, de aquel cordero pascual, de aquella ofrenda que ellos podían hacer para mantener cielos abiertos según el primer pacto. Pero en el nuevo pacto, quien es Cristo, nosotros tenemos toda la libertad de nosotros descansar en el Señor, porque Él ha sido
el sacrificio perfecto. Pero fíjate que las instrucciones para el sacerdote era que cuando llegaran a la tierra de Canaán, la tierra de Canaán es la nueva vida en Cristo. Y fíjate que la nueva vida en Cristo también demandará que nosotros seamos diligentes, que estemos en observación, que siempre mantengamos nuestros ojos bien abiertos, porque dice, si pusiere yo plaga de lepra, es decir, que vamos a ser probados. Es necesario que entiendas que la nueva vida en Cristo demandará que tú te mantengas enfocado, porque seremos probados, pero la prueba que el Señor permite en nuestra vida es para nuestro crecimiento, es para que nosotros podamos encontrar fuerzas de donde no las hay, reconocer que nuestras fuerzas vienen de arriba. Y dice la Escritura, de la cual yo os doy posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, es decir, que las bendiciones que el Señor ha puesto en nuestra vida, nosotros tenemos que estar en alerta, nosotros tenemos que pelear la buena batalla de la fe, pero habían unas instrucciones, decía que vendrá aquel de quien fuere la casa. Si tú ves que hay lepra dentro de tu lugar, dentro de tu familia, dentro de tu casa, dará aviso al sacerdote, diciendo algo como plaga ha aparecido en mi casa. Nosotros sabemos, al estudiar la palabra en profundidad, que aquellos cananitas tenían ídolos dentro de las paredes de la casa. Dios te bendiga, hermana Carmen Rita, estaba saludándote también. Fíjate que, buenos días, estamos conversando la palabra de Levítico 14, versos 34 al 36, ¿verdad? Y estamos hablando de que en la buena tierra, cuando ellos llegaron a Canaán, los peligros no habían pasado. Fíjate que nosotros pensamos que llegar a Cristo te dará completamente, todos los problemas se resolverán y todo estará en orden. Pero a pesar de que eso puede acontecer, porque el Señor nos ha dado sus promesas, hay una verdad, y es que nuestra salvación demandará una obediencia. Por parte de nosotros tenemos que vivir apartados de todo aquello que nos afecta, de todo aquello que de alguna manera nos separa de Dios. ¿Y qué es lo que nos separa de Dios? El pecado. ¿Qué es lo que nos separa de Dios? En nosotros no vivir de acuerdo a lo que diga su palabra. Fíjate, no se trata de lo que te diga el hombre, se trata de lo que dice la palabra. Y nosotros sabemos que en un tiempo como el que vivimos demandará que nosotros estemos atentos a su palabra. Y su palabra enseña en este versículo claramente, era una instrucción a los sacerdotes que iban a servir allí en el tabernáculo. En ese momento ellos estarían entrando a Canaán, pero allí en Canaán, aún entrando, dice la Escritura, la cual yo os doy en posesión cuando hayáis entrado en la tierra, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Dios te bendiga, hermana Arlene Bravo, te había saludado hace un momento. Fíjate que en esa escritura de Levítico 14 del 32 al 36 más o menos, estamos hablando de algo que es una responsabilidad, porque en ese momento Dios está dando las instrucciones a los sacerdotes, y los sacerdotes estarían, dice la escritura claramente, que cuando hayáis entrado a Canaán, Canaán era la tierra prometida. Se supone que ellos habían estado desde un principio batallando muchas cosas en el desierto para llegar a Canaán. Pero fíjate que la nueva vida en Cristo no te libra de que tengas que bajar la guardia. Hay una guerra que se está dando a tu alrededor, y aunque estás desde la posición de victoria, aunque ya la batalla ha sido ganada, no puedes bajar la guardia, porque el mensaje del Señor nos deja saber claramente que hay unos peligros de uno llegar a Canaán, porque somos probados, y las pruebas que el Señor permite en nuestra vida, como decíamos ayer de Job, sabemos que son para llevarnos a un crecimiento. Fíjate que en nosotros vivir pruebas en nuestra vida son para nosotros estar en alerta, porque solamente alguien que está conectado al cielo va a poder resistir, va a poder identificar. Y ahí decía, la cual yo estoy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la
la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote. Fíjate, yo me pregunto en esta mañana si cuando nosotros hacemos la inspección y meditamos en nuestras bendiciones, si nosotros estamos conscientes de que hay un peligro, de que puede haber una lepra que se pueda producir en medio de nuestra bendición de llegar a Canaán, porque en Canaán se suponía que era la meta, pero aparte de estar en la meta, aún ahí había una batalla que librar. Y yo me pregunto en esta mañana si alguien de las personas que nos escuchan tal vez está librando la batalla solo, tal vez piensa que se encuentra en un momento muy duro de su vida y se siente cansado, cargado, tal vez hastiado de cosas que las cuales no puede resolver. Yo quiero decirte que Dios está permitiendo de alguna manera esa adversidad porque Él quiere que nosotros sigamos unas instrucciones. Llegar a Cristo no es que tú vas a olvidarte de tu responsabilidad. Hay una responsabilidad mientras Cristo no nos ha arrebatado todavía. Dice la palabra que nosotros tendremos que librar una batalla y esa batalla tendrás que usar unas armas de ofensiva. Esas armas son la palabra de Dios, esas armas son la fe, el escudo de la fe. Nosotros sabemos que cuando hay fe, nosotros nos acercamos a Dios en oración y la palabra dice que el que cree a Dios, el que se acerca a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Ante cuadros proféticos como los que vivimos en un tiempo postrero, donde vemos tal vez noticias del lejano oriente, aparentemente del occidente al lejano oriente, pero verdaderamente todo lo que la palabra ha dicho se cumple ante nuestros ojos y es necesario que nosotros, igual que aquellos sacerdotes que iban a llegar a la buena tierra, estemos expectantes de ver, inspeccionando cómo está nuestra vida espiritual, porque aún en nuestra vida en Cristo podemos ser contaminados si bajamos la guardia, contaminados si nosotros no hacemos la inspección correcta, contaminados si damos paso a aquello que pueda entrar a nuestra tienda y pueda contaminar no solo nuestro corazón, sino aquellos que nos rodean. Es por esa razón, buenos días Joel, buenos días, estamos conversando la palabra en un libro de Pentateuco, Levítico capítulo 14, versos 34 al 36, y estamos diciendo que este libro fue dirigido a los sacerdotes que iban a servir en medio de aquella estadía que ellos habían tenido en el desierto, en el tabernáculo de reunión. Pero en este verso 34 particularmente llama mi atención esta palabra, porque dice: cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si yo pusiere plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote. Y yo me pregunto, porque estando en la buena tierra en Cristo, ¿quién es ese siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Dios te bendiga, hermana. Mira el sí. Sabemos que tiene que haber alguien que sea un centinela, alguien que vigile, porque en la buena tierra, en Cristo, van a haber peligros que te pueden tratar de contaminar lo que Dios te ha entregado. Y es necesario que tú entiendas que en medio de un tiempo profético como el que vivimos una batalla que es real, una batalla que conspira para que nosotros también nos contaminemos, pero dice la palabra que vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo: algo como plaga ha aparecido en mi casa. Y nosotros tenemos que discernir por parte del Espíritu Santo qué es lo que nos está apartando de Dios, qué es lo que puede no solamente dañar mi corazón, sino dañar a aquellos que son la nueva generación. Es por esa razón que estando nosotros en una liberación espiritual interna, en nosotros poder estar siendo afectados por alguna situación de lepra, eso pudiera afectar nuestra vida, nuestra relación. Y dice la Escritura: entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Fíjate que demandará que nosotros permanezcamos en liberación. Fíjate que estar en Cristo
Él nos otorga la libertad. Estar en Cristo es ser libre para Él, pero será necesario que nosotros todo el tiempo estemos inspeccionando cómo están las paredes de esa casa. Fíjate que llegar a Canaán era llegar a la buena tierra, pero llegar a Canaán era una tierra donde habían ídolos incrustados dentro de las paredes de aquella casa, y probablemente la señal que dice que la palabra que Dios lo estaba poniendo ahí, dice, la cual yo estoy en posesión, si yo pusiere plaga de lepra en la casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote. Hay alguien que tiene que darse cuenta que hay cosas que están cambiando, que ya no estoy orando como antes, que ya no estoy haciendo el ayuno que me correspondía hacer, que no estoy peleando desde la misma posición, que tal vez mis manos se han bajado, que ya no tengo fuerzas. Se vale sentirse así, se vale sentirse en una batalla, porque la batalla es real, amado hermano, amado amigo, la batalla es real y es necesario que lo hagamos desde una posición completamente en Cristo y seamos diligentes para visualizar cuando hay algo que tenemos que extirpar de nuestra vida, que tenemos que sacar, porque nuestra mente tiene que ser renovada no en psicología, renovada por la palabra, renovada por la palabra, porque dice la escritura, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo estoy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Fíjate que examinará la plaga, y si viere manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas de la superficie en la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Había un proceso de purificación de esa casa. Recordemos que Canaán era practicante de diferentes cultos idolátricos, y esas paredes podían estar contaminadas. Es decir, que nuestra vida en Cristo Jesús demandará de alguien que observe los cambios que se manifiestan dentro de una persona que puede estar siendo invadida por algún germen de lepra, y nosotros sabemos que en nuestro hablar, en nosotros creemos por lo cual hablamos. A veces nuestras palabras pudieran sonar un poco fuertes, pero la palabra del Señor sabemos que es la única que es capaz de penetrar hasta partir el alma y el espíritu. Hay cosas que nosotros no las podremos cambiar, tal vez en lo humano, pero en las rodillas nuestras. Cuando tú clamas al cielo, hay un cambio. Somos esos sacerdotes que el Señor del nuevo pacto, que el Señor nos ha permitido, porque el velo se rasgó y ahora tenemos acceso al Padre. Es por esa razón que el Espíritu Santo en nosotros es tan necesario. En nosotros tener la morada del Espíritu en nosotros nos hará ver dónde se esconde esa lepra, en lo más profundo de nuestro corazón. Aún en Canaán podemos estar teniendo el ataque del moho, de la lepra, y dice la palabra que vamos a ser probados, porque es que a donde vamos no es cualquier lugar. A donde vamos es al lugar que el Señor está preparando para nosotros. Dice Juan capítulo 14, si yo me voy os prepararé lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios te bendiga, hermano Hernán, buenos días. Fíjate, dice la escritura en este libro de Levítico 14, versos 34 en adelante, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes de que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviera en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla. Examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas, rojizas, las cuales parecieren más
profunda de la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella, cerrará la casa por 7 días y al 7º día volverá el sacerdote a examinarla. Y si la plaga se hubiera extendido en las paredes de la casa, mandará el sacerdote, arrancarán las piedras en que estuviere la plaga y las echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Fíjate que demandaría una extirpar, ¿verdad? Es como una cirugía para sacar aquella piedra que estaba dañando aquella pared, que estaba contaminada de un moho, de una situación que podía traer contaminación a los nuevos habitantes de ese lugar. Fíjate, esto llama mi atención porque hay una enseñanza que nosotros tenemos que reconocer, y es que en el antiguo pacto había un sacerdote que tenía que estar pendiente de que cuando llegaran a Canaán nadie estuviese contaminado. Pero fíjate que bajo el nuevo pacto nosotros tenemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo es quien nos prepara para nosotros ese viaje que el Señor nos hará hacer, ¿verdad? Porque en tiempos proféticos reconocemos que, Dios te bendiga, hermana Cuca Santiago, que esa lepra, ese moho que salía en las paredes en aquella ciudad de Canaán, de la buena tierra, nos habla de que la salvación nosotros también la podemos perder si descuidamos una salvación tan grande, decía el apóstol Pablo. Y nosotros necesitamos reconocer que diariamente, a pesar de que nuestra salvación fue una completa, que no hay más sacrificios después de Jesús, nosotros reconocemos que sin el Espíritu Santo no podemos discernir como sacerdotes, porque en ese pasaje se habla de que cuando ellos llegaran a la buena tierra, esto implica la salvación, pero aún así todos los que vivían en aquellas casas que ellos iban a ocupar tenían que estar pendientes porque habían ídolos en las paredes incrustados y probablemente iba a haber una señal que Dios mismo estaba poniendo para ver qué iba a hacer aquella persona a quien le había tocado aquel lugar, y cuando viera esas señales cómo iba a actuar. Y esto trae a mi espíritu la enseñanza de nosotros. Mientras estamos bajo el campamento correcto, donde hemos nacido de nuevo, no podemos descuidar una salvación tan grande que implica que nosotros tenemos que tener un corazón lejos de la contaminación de aquello que un día ocupó nuestra vida y que hemos sido libres en Cristo. Pero fíjate que el ser libre en Cristo demandará que estemos bien pendientes de aquello que puede perjudicar no solamente mi vida, sino la de los ocupantes de aquella casa. Y dice la palabra que aún si las paredes estaban dañadas y había que remover esa piedra, había que hacerlo. Así, hermano, que en esta hermosa mañana la palabra que te traemos es una muy profunda, es una de que tenemos que examinarnos, es una de que nosotros tenemos que escuchar la voz del Espíritu, que nosotros tenemos que tener una palabra que el Señor es el que hace la obra, porque es el Espíritu Santo quien llega al corazón de alguien y convence de pecado, justicia y juicio. Que aún en la buena tierra vas a ser tal vez amenazado para que tú estés diligente y atiendas tu salvación con temor y temblor. En esta hermosa mañana nosotros te estamos compartiendo esta palabra, una palabra profunda, pero una palabra que es real. Somos los sacerdotes de un nuevo pacto que el Señor hizo posible porque Él nos conectó. Él era aquella escalera que conectaba la tierra con el cielo, y en medio de un tiempo profético como el que vivimos, tienes que ser iglesia, tienes que salir del aspecto religioso y convertirte a ese nuevo nacimiento en Cristo que te hace tener su presencia. Es por esa razón que la sangre de Cristo tiene poder. Fue un solo sacrificio, pero ese sacrificio no lo puedes tirar por tierra. Tienes que valorarlo, porque en realidad estás en una batalla, y en medio de esta vida natural vas a vencer solamente en Cristo, pero fuera de Él nada podemos hacer. Y es necesario que en esta mañana tú entiendas
que nosotros estamos llevándote el mensaje de arrepentimiento, porque hoy es el día de salvación. En este día es nuestro anhelo que el cuerpo de Cristo siga aumentando y que nosotros podamos llevar el mensaje de arrepentimiento y que el Espíritu Santo te haga ser ese sacerdote que cuide su corazón para que esa lepra no pueda afectar tu alma, tu espíritu. Es por esa razón que en este día nosotros nos congregamos en Iglesia Mami Isabela, nuestro pastor Gabito Rodríguez, y en el día de hoy tenemos el estudio de la palabra en la escuela bíblica. Es necesario que tomemos en serio nuestra convicción. Dios te bendiga, Reinaldo, buenos días. Es importante que nosotros nos congreguemos, que busquemos al Señor ahora que puede ser hallado y que sepamos que somos hoy reyes y sacerdotes de un evangelio que el Señor nos ha entregado, un anuncio que tenemos que hacerle a la humanidad. Cristo viene, iglesia, que viene por un grupo no de religiosos, viene por gente que ha sido transformada por medio del Espíritu Santo, y por eso es que tenemos que estar pendientes, vigilando, porque nuestra salvación la podemos perder si la descuidamos, decía Pablo. En este día vamos a orar e invito a que otras personas compartas este en vivo con alguien en tus redes sociales, porque es nuestro anhelo que tus contactos puedan entender que es necesario. Hoy es el día de salvación. Padre, te damos la gloria a ti, tuya es la gloria y la honra, nada tenemos que decir por nuestra propia cuenta, porque tú hiciste posible, Señor, el que naciéramos de nuevo. Oh Padre, yo te ruego en esta hermosa mañana que tú bendigas las vidas que al lado de su artefacto electrónico, Padre, nos acompañan. Permite que sea tu palabra la que llegue al corazón de alguien. Oh Padre, que alguien pueda ser tocado y pueda observar, Padre, si hay una mancha que pueda estar tratando de afectar su corazón. Permite, Padre mío, que se pueda remover eso de su lugar y no ser contaminados las otras personas que habitan la casa. Oh Padre, permite que cada familia que nos escucha sea bendecida por esta palabra y que en medio, Padre, de un tiempo postrero podamos santificarnos más. Oh Padre, permite que si hay alguien que todavía no ha nacido de nuevo, entienda, Padre, que fuera de lo religioso nosotros no podemos, Señor, estar en un aspecto religioso. Convence de pecado, justicia y juicio. Padre, convence de que las religiones simplemente te separan, porque es un intento humano, es algo humanista. Padre, permite que tu Espíritu Santo se haga real en cada vida. En esta hora reprendemos todo espíritu de confusión, todo espíritu de error, todo espíritu, Padre, que pueda ser contrario a tu voluntad. Permite que tu cuerpo sea agrandado y que esta palabra llegue al corazón de alguien. Padre, la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga en este día, hermosa mañana del Señor, y te damos gracias por compartir esta enseñanza. Estará subida en el canal de YouTube, que el Señor nos ha permitido poner estas enseñanzas para bendición de alguien que las necesite. Dios te bendiga grandemente. Buen día y buen provecho.